Senadora Masi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos los que nos están viendo. Quedó, senadora Masi, lo que usted dijo con respecto al papá del chico que está secuestrado, del joven que está secuestrado. Que cada tarde el papá agarra un binocular y se pone a mirar a lo largo del campo si no aparece su hijo. Sí. Así mismo. Lo que pasa es que, bueno, la casa de Arlan está a 4, entrando de la ruta, vamos a decir, de Azotegui, está a unos 4 kilómetros, un camino de tierra. Tener vecinos es un decir porque hay casas cada tanto. Y es un sendero rojo, de tierra roja, y realmente a mí me impresionó mucho cuando, bueno, con la mamá es casi imposible de hablar porque ella llora mucho. Están 24 días ya sin dormir, pendientes del celular. Ahí mismo cuando nosotros estábamos, el celular sonó 2 veces y se le notaba la angustia porque ellos están esperando que Arlan llame y que les diga dónde está. Y el papá nos contó que él cada tarde sale con sus binoculares y mira el camino, que es un sendero realmente largo, esperando que Arlan vuelva a su casa caminando. ¿Qué cosa? Hay tantas cosas, porque la vida pues tiene sus vaivenes, pero esta ha de ser una de las cuestiones más desagradables por las que uno puede atravesar. Digo, una de las tantas que uno puede tener como Yo me imagino que sí, después de la muerte ha de ser tener un ser querido secuestrado, y sobre todo un niño, porque es la primera vez que ocurre esta tragedia, que el EPP tenga secuestrado a un niño. Nosotros también, yo me hacía la idea que Arlan era, como es del interior, es una persona, es un chico que está acostumbrado a andar por el monte. Bueno, no, sus padres nos dijeron que al contrario. A Arlan no le gusta salir a pescar, no le gusta ir a cazar, no le gusta estar en el monte y no está acostumbrado a esa situación. Con lo cual la situación para nosotros es más peligrosa. Es como tener, no sé, nosotros tenemos un chico de 16 años que, como todos nuestros hijos, está acostumbrado a otro ambiente. Bueno, Arlan, encima que está en manos de unos terroristas en este momento, está en una situación que no es la habitual y la normal para él. No es el caso de Fidel Zavala, por ejemplo, que es una persona que estaba acostumbrada a esa situación, y aparte una persona adulta, ¿verdad? Ahora, digo nomás, y para más las condiciones y la forma que él se fue, porque según cuentan, él creo que hasta descalzo. Él se fue descalzo. Los padres nos contaron que, bueno, el EPP entra primero a la casa de un vecino, que sostengo que está lejos de eso, de ese lugar. Aparentemente ellos se avisan por mensaje de texto. Cuando entra el EPP a la casa de Arlan, entran entre 15 o 20. Los padres se encierran con Arlan porque ellos, las hermanas mayores de Arlan, ya no viven en la casa. Ellos viven los dos con Arlan en la casa. Se encierran en una pieza. El papá dispara, creyendo que eran ladrones comunes, ¿no? Y allí ellos se identifican y dicen: somos del EPP, esto es un secuestro. Y ahí abren la puerta y le dicen a Arlan: anda a preparar una mochila, vos te vas con nosotros. Y eso fue lo que pasó. Y lo llevan en el medio de la oscuridad y de la balacera que hubo en ese momento. Ahora, esto es un secuestro, dicen. Esto es un secuestro. Sí, o sea, con eso entonces se desecha aquello de que fueron a hacer un apriete, a buscar dinero y un poco de comida. Esto fue un secuestro, y es un secuestro desde el primer momento. Bueno, uno tiene que ser muy respetuoso del manejo de la información, pero yo había dicho aquel domingo, Aníbal, y vos recordarás, porque esto ocurrió un miércoles a la noche. Sí. El jueves nos amanecimos con la información y se hablaba de que se había llevado al chico como escudo. Como escudo, sí. ¿Verdad? Dentro de lo que se manejaba. El viernes a la mañana, y Aníbal, vos estabas ahí en Paso Tuyá cuando hablaba la esposa del peón y reclamaba que por lo menos le digan dónde está. Y esa tarde se confirmaba el fallecimiento del peón, a metros nada más de la casa de la familia, ¿verdad? De Isaac. Bueno, y nos estamos olvidando de él. Sí. Porque también eso merece justicia. Ese hecho, la muerte de ese trabajador en una zona del interior de la República, ¿verdad? También. El domingo nosotros dijimos, acá en La Lupa, que se trataba de un secuestro. ¿Por qué? Porque teníamos algunos datos, y que el lunes ya confirmó el ministro del Interior, Francisco de Vargas, cuando hablaba con nosotros en Monumental. Porque evidentemente, hasta a mí me contaron de que ahí había pedido cierto dinero este grupo. Pero que le llevaron, y al entrar a la casa, así como dice la senadora, le dijeron: vos te vas a ir con nosotros. Y eso no es otra cosa que no se puede llamar de otra manera. Un secuestro. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando hay un secuestro, se pide a cambio algo, ¿verdad? Pidieron víveres, $200.000 o $50.000. $50.000 en víveres. $50.000 en víveres. Para dos colonias. En víveres, sí. Bueno, para 2 colonias. Y después nada más. Sí, ¿verdad? Lo que sabemos nada nosotros. más, lo que sabemos y lo que sabemos nosotros también, que estuvimos con la familia, nada más. Prueba de vida, sin prueba de una vida. cosa Prueba así. de vida no hay. No hay. Prueba de vida no hay, hasta ahora. Y eso
eso hace que la incertidumbre, la angustia sea mucho mayor. Seguro. Porque en el caso Zavala hubo prueba de vida. En el caso de Zavala hubo 2 pruebas de vida. En el caso Lindström hubo prueba de Hubo vida. prueba de vida. En el caso Zavala, la primera vez que fue 15 días después que lo llevaron a Fidel. Eso también hay que entender. No es que la prueba de vida fue dentro de las 48 horas. Ellos tuvieron la suerte entre comillas, ¿verdad? Que cuando Diego Zavala le pide una prueba de vida, la persona que estaba negociando todavía estaba en un campamento donde estaba Fidel. Entonces le pasa directamente el teléfono y ellos pueden hablar. Y la segunda ya fue como unos 15 días antes de la liberación, pero fue a través de un pendrive donde aparece el video y Zavala aparece en el video. Pero no se olviden también que en el caso María Edith Bordone de Bernardi, cuando mucha gente no creía que esto existía, también hubo prueba de vida. También. Hay una fotografía tremenda con la señora apuntada por un arma de grueso calibre. En el caso Cecilia también, una fotografía. Que con la foto del diario. En este caso, no. En este caso no todavía. Todos estamos esperando que exista, y sobre todo ya la liberación, ¿verdad? Pero que exista al menos una prueba de vida, que es lo que los padres están esperando. Como dijo la mamá, yo quiero que me envíen, aunque sea una notita, con la letra que yo voy a identificar si es la letra de Arlan. Eso solamente estamos esperando. Pero por lo que nosotros sabemos y conocemos, no existe nada. No, por el momento no existe nada. ¿En serio? Y van 24 días. Ahora hay... ¿Dónde le encontraron? Socorro. ¿No tiene que ver? ¿No? Ah, perdón, estoy escuchando acá algo y me... Bueno, no. Quiero que veamos esto. Porque en este enfrentamiento mueren 2 del EPP. Sí. Y 2 del EPP, del purete, ¿cómo se dice? Sobre todo Coco Bernal, que es uno Bernal de Maiz. del Y con primer una anillo. historia tremenda. Él es uno de los que Fidel le identifica como uno de sus guardias más agresivos. Vale. Y digo nomás, es una lucha que comenzó hace rato y no termina. Es una lucha que empezó hace 15 años. Lastimosamente, en ese momento, como vos mismo decís, no se le dio la importancia que tenía. Se pensaba que era un grupo radicalizado nomás, de poquititos, y que eso se podría... Es más, que eran unos campesinos radicalizados, pero que no tenían una cuestión ideológica detrás. Todos ya sabemos la historia en este momento, fueron adiestrados por la FARC, es una guerrilla, podrá tener una dimensión pequeña comparando con la FARC, etcétera, etcétera, pero es un grupo de terroristas, esa es la verdad. Según los investigadores, en este caso, ¿verdad? Dicen que Samuel y Jorgelina, que son hermanos de Claudelino e hijos de Lucio Silva, también están en el grupo armado, y que los hermanos de Coco, Feliciano y Antonio, están en el grupo, eso se sabe, y Juana Bernal Maiz también, ella está presa. Ella está presa. Este es el famoso caso Juez Bonsi. Exactamente. ¿Te acuerdas que le liberaron y después a ella y a otras personas Pero más? antes de seguir con este tema, quiero adelantar. ¿Ustedes recuerdan el caso de este teniente de comunicaciones que estaba desaparecido? Sí. Y que su esposa le buscaba de aquí para allá. Bueno, apareció. Apareció hace minutos. Pero nada más, sano y salvo. Sano y salvo, alegó haber sido secuestrado, víctima de un secuestro, y lo están llevando a la Fiscalía Antisecuestros. Bueno. Un caso muy llamativo, también pasó toda una semana sin muy pocos pero datos. está con vida. Y se dice, bueno, lo importante es que esté con vida y después se sabrán otros detalles también. Por suerte, un joven muchacho. Sí, joven. Un militar. ¿Por qué el EPP no cumple con lo prometido? Aníbal, vos leías inmediatamente después de darse aquel comunicado, y vale la pena repetir, donde decía, por ejemplo, entre otras cosas, y ayúdame, una vez cumplido con todos estos requisitos. Una vez cumplidas, textualmente, una vez cumplidas estas instrucciones, inmediatamente su familiar será liberada. Hasta con ese error decía, será liberada. Sí. Inmediatamente. Y por lo visto que inmediatamente no es un día, 2 días, tampoco es 24 días. Eso nos decía don Alcidio, a quien acabamos de escuchar. La palabra inmediatamente, él nos dijo, para nosotros, los colonos, decía él, ¿verdad? Inmediatamente significa enseguida. Ahora, ya. ¿Será que para el EPP la palabra inmediatamente no significa enseguida? Él nos interrogaba como buscando una explicación a por qué no estaba Arlan todavía en su casa si inmediatamente ellos cumplieron con eso. Ahora, debemos también destacar lo siguiente. La movilización de la gente. Sí. Yo le aplaudo y me saco el sombrero a la gente de Concepción. Lograron reunir más de 3.000 personas, salieron a las calles, se manifestaron
pidieron a gritos la liberación del joven, y no solamente en Concepción, sino que en diferentes puntos, porque a la gente le molesta ya a la gente, ya de gusto veima, como se suele decir. Y la gente se organizó, la gente respondió, pidieron, reclamaron en Concepción, más de 3.000 personas, digo, y eso también es un gesto muy, pero muy valioso, y donde la solidaridad se destaca. Pero que no sea solamente esa movilización una especie de pedido y de súplica al EPP para que libere al joven. También que sea una especie de presión al gobierno, porque el gobierno al final tiene el gran compromiso, o al principio tiene el gran compromiso de darnos la seguridad que cada uno de sus habitantes requiere. Y yo creo que ya es momento, no es el momento de hacer críticas al gobierno, ¿verdad? Porque hay un niño secuestrado. Nosotros no queremos que a este gobierno le pase lo que nos pasó a nosotros, porque fue perjudicial, ¿eh? Yo quiero eso dar a entender bien claramente. Cuando Fidel Zavala estaba secuestrado, la oposición en ese momento, por ejemplo, filtró que se habían comprado equipos de escucha y el EPP automáticamente dejó de usar los celulares. En este momento no usa celulares. Cuando se triangulaban las llamadas y no se pudo, se contó, la oposición contó que había asesores colombianos, ¿verdad? En un momento dado la conversación con Diego Zavala, que negociaba con el EPP, la persona que negociaba por el PP le dice a Diego Zavala: saludos a los colombianos que están con ustedes, porque se decía todo tan públicamente. Yo creo que la prensa también fue aprendiendo por el camino, de manera que nosotros tenemos críticas al accionar del gobierno en este momento en el operativo norte, pero lo vamos a hacer cuando Arlan esté en su casa. Cuando Arlan esté sano y salvo en su casa, allí lo vamos a hacer. Y nosotros como medio de comunicación también tenemos que aprender que cuando nos habla un oficial de policía, o nos habla un jefe policial o un jefe militar, se debe respetar, porque nosotros queremos que nos cuenten todo. Claro. Una cosa que nosotros podamos hasta especular o creer o pensar. O cuando ese familiar no quiere hablar, ¿por qué presionarlo? Claro, pero somos nosotros nomás. Pero cuando ya habla un ministro, cuando habla un jefe policial o un jefe militar, se toma eso como una cuestión. Entonces, es cierto, qué difícil. No quiero estar en la piel de los familiares. No, realmente. Nosotros cuando llegamos allá, lo primero que hicimos fue abrazar a nuestro hijo de 16 años. Nosotros tenemos un hijo de 16 años. La solidaridad, mucha gente dice: ¿para qué se fueron? Porque la solidaridad no solamente se habla, se practica. A nosotros nos enseñaron eso. Y lo vamos a volver a hacer si hace falta. No nos fuimos con la prensa, a ustedes les consta, Jesús me llamó por el camino ya cuando se filtró. Pero está bien todo esto que lo que se está haciendo en las banderitas blancas. Aunque la gente diga los posteos en el Facebook, la hermana de Arlan está en el Facebook y le cuenta a su papá todo lo que se hace, y la familia se siente acompañada. Y acá lo importante es la familia, no somos nosotros, son ellos. Arlan, su seguridad, su liberación, y que la familia se sienta acompañada y sepa que todo un país está exigiendo que él esté en su casa. Yo le había reclamado incluso al gobernador de Concepción porque no fue a visitarlo, pero después ya en esta semana se fue y estuvo en la organización incluso de esta movilización. Y el intendente de Azotegui se fue. No se fue. No se fue. Ese primer día de movilización en Azotegui, yo recuerdo que una vecina de la familia FIC me decía: pregúntenle al intendente si alguna vez fue a visitar a la familia. Bueno, la esperanza dice que es lo último que se pierde, así que anhelamos por un final feliz, como queremos, ¿verdad? Sano y salvo. Y anhelamos, que sean las próximas y los horas. que tenemos fe, oramos para que Arlan esté en su casa lo antes posible. Más que como parlamentaria, más como que dirigente política, como mamá. Como mamá. La invitación de esta mañana. Absolutamente, como mamá, exactamente. Que es mi rol más importante, aclaro. Y que te permite o permite a cada miembro de una familia entender lo que significa una situación como esta. Y ustedes tuvieron mucha experiencia con el caso Fidel, porque contabas el otro día de que son conocidos, muy conocidos, y prácticamente vivieron todo ese tiempo. Vivimos en la casa de Fidel, por eso que digo, la mamá y la esposa de Fidel, ellas mismas hacían las cintitas blancas, sus hijos revisaban sus correos. O sea, parece una cuestión, una solidaridad muy a distancia, pero no es así. La familia está pendiente de lo que hacemos. Si están 24 horas pendientes, entonces también que tengan un poco de fuerza en el medio de tanto dolor. Una parte del secuestro de Lindström también ya le tocó. También ya nos tocó. Sí, la liberación ya fue en la época de Lugo Filisola. Sí. La liberación, el secuestro fue en la época de Nicanor. Y claro, y se extendió hasta septiembre. Sí, a Rafael le tocó el secuestro un par de semanas. Sí. Y a todos nos tocó su lamentable asesinato. Realmente. ¿Verdad? Y bueno, vivía secuestrado. Sí, vivía secuestrado. Vivía secuestrado. Sí. Una forma, se entiende. Desiree Masi, muchísimas gracias por venir a La Lupa. Muy amable, muy gentil. La senadora Desiree Masi con nosotros esta mañana en La Lupa.